Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel, queda súper riquísimo. Vean nuestro relleno de cheesecake, qué delicia, y nuestro pastel súper humedito, está súper exquisito. Comenzamos con nuestros ingredientes. Aquí tenemos nuestros 3 huevos, yo ya separé. Primero vamos a batir nuestras claras a punto de nieve. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente para que pueda levantar las claras. Esto es muy importante. Ya que tengamos esta consistencia, vamos a apagar, que ya esté totalmente firme, así en esta consistencia. Vamos a apagar nuestra batidora y ahora vamos a batir nuestros 190 gramos de queso crema. Vamos a agregar un tercio de taza de media crema o nata para montar. Batimos muy bien para que no tenga grumos y vamos a agregar media taza de leche condensada. Seguimos batiendo nuestra mezcla para integrarlo. Agregamos una cucharada de fécula de maíz. Primero batimos un poco para que no se levante. Ups, ya se me levantó. Esto es para que a ustedes no les pase. Agregamos nuestros 3 huevos. Integramos bien y nuestra cucharadita de vainilla. Raspamos nuestras orillas para que no nos quede grumos. Este cheesecake queda esponjadito, queda muy rico, se deshace en la boca. Queda muy rico. También pueden hacerlo con costra de galletas Marías y ya va a quedar nuestro cheesecake muy rico. Agregamos nuestras claras de huevo de forma envolvente. Yo tengo la cámara rápida para que ustedes lo hagan despacio, la forma envolvente, y no bajemos ese aire que le estamos integrando. En la descripción del video les voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Seguimos en forma envolvente hasta que ya no veamos clara de huevo. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros. Lo llevamos al horno a 160 grados por 50 minutos. No lo vamos a tapar, así va directo al horno. Así quedó nuestro cheesecake recién salido del horno, así queda. Queda ligeramente doradito, la parte de arriba no se ve, se ve totalmente seco, no se ve húmedo en el centro, es que ya está listo. Lo dejamos enfriar y refrigeramos por unas 4 horas. Ahora vamos a comenzar con nuestro pastel terciopelo o red velvet, no sé si lo pronuncio bien. Aquí tengo una taza de leche entera y una cucharadita y media de limón para hacer nuestro suero de leche. A nuestro suero de leche le vamos a agregar media cucharadita de vinagre, una cucharadita de vainilla y media cucharadita de rojo en gel. Vamos a mezclar muy bien. Yo estoy utilizando rojo Navidad. Ahora en otro bol vamos a utilizar
1 taza y media de azúcar, 3 huevos y nuestra taza de aceite. Vamos a batir. Mezclamos muy bien. Alrededor de 1 minuto. Si te gustan mis videos, no se te olvide suscribirte a mi canal, dale like, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por ver este video. A esta mezcla le vamos a agregar 2 tazas y media de harina, 1 cucharadita y media de polvo para hornear y 1/4 de taza de cocoa en polvo. Con nuestra batidora apagada mezclamos un poco para que no se levante toda la harina y encendemos a velocidad baja. Mezclamos. Ya que se mezcló los ingredientes, vamos a mezclar nuestro suero con los demás ingredientes y batimos por unos 2-3 minutos. No hay que batir tanto para que nos quede un bizcocho terso. Este pastel queda exquisito. Espero lo intenten. Raspamos nuestras paredes para comprobar que no nos queden grumos. Le damos su última batida y vamos a utilizar 2 moldes de 20 centímetros. Vamos a dividir por mitad. Tú puedes pesarla y yo así lo estoy haciendo al cálculo. Horno precalentado 180 grados por 50 minutos, 45 a 50 minutos hasta que estén listos. Así se ven, aquí recién salieron del horno. Ya que está frío, vamos a montar y decorar. Cortamos la poquita panza que quedó y agregamos nuestro chantilly. Yo estoy utilizando el chantilly cremoso que ya está en mi canal. Les voy a dejar el link en la descripción para que se animen a hacerlo. Ahora con mucho cuidado voy a voltear nuestro cheesecake y le voy a quitar el papel aluminio para montarlo a nuestro pastel. Con mucho cuidado hay que quitarle el papel aluminio. Yo voy a agregar, ustedes lo pueden emparejar, le pueden quitar ese bordecito, pero para mí se me hace mejor agregarle un poquito más de crema de chantilly en ese bordecito y emparejarlo más bien con eso. Ya es opcional, a su gusto. Aquí estoy poniendo la otra capa. Vean qué suavecito queda súper húmedo. Ya que vemos ahí queda el exceso, vamos a quitárselo para que cuando decoremos no se vea esa panza. Con una manga vamos a agregarle chantilly y así vamos a cubrir todo nuestro pastel con el betún o el chantilly que les enseñé en este canal. Así vamos cubriendo todo nuestro pastel. Y ahora con una espátula o un alisador comenzamos a alisar nuestro pastel con mucho cuidado. No hay que apachurrar mucho, solamente ir dándole suavecito. Hasta terminar de alisar nuestro pastel. Seguimos cubriendo y alisando nuestro pastel.
Con las pancitas que le recortamos a nuestro pastel vamos a desbaratarla y vamos a agregarlo por toda la orilla de nuestro pastel y por la parte de arriba también. Vamos a ir agregándolo con una cuchara y después le quitamos el exceso y limpiamos nuestros bordes. Muchas gracias por ver este video y los videos anteriores. Mil gracias. Les deseo todo lo mejor a todos y que estén todos bien. Muchas gracias por su apoyo y espero que lo intenten y me comenten qué tal les pareció, les gustó. Espero que sí les salga. Está muy fácil y muy delicioso. Yo estoy utilizando la duya 1E de Wilton y solamente aprieto y listo. Pues esto es todo, espero te hubiera gustado. Nos vemos en nuestros próximos videos. Muchas gracias.